Capítulo 3. Entre dioses y demonios. Hace más de 200 años, un pueblo pacífico llegó al lago Nokue huyendo de las tribus hostiles del norte. Las tierras del interior de Dahomey no producían suficiente alimento para mantener a todas las poblaciones y los clanes guerreros expulsaron a los más débiles. En su huida, los Tofinu, el pueblo errante, llegó a la orilla de un gran lago. En su interior esperaba lo desconocido, pero también aguardaba la paz. La religión de los reinos de Dahomey prohibía a sus guerreros entrar en el agua. La persecución había acabado y la leyenda del pueblo que aprendió a vivir sobre las aguas vino a engrosar la lista de maravillas del actual Benin. Siguiendo la ruta de algunos comerciantes locales, nos adentramos en el lago Nokue. Docenas de embarcaciones realizan esta travesía a diario para comerciar con los descendientes del pueblo que hace ya siglos acabó aquí su huida. El resultado de aquel éxodo es ahora un próspero pueblo flotante llamado Gambie. Conocido como la Venecia africana, Gambie es un centro de comercio y turismo que atrae a gentes de todas partes. Su fama ha crecido junto con su población y ahora son más de 12.000 personas las que viven sobre estos palafitos de bambú. Aunque el lago no tiene apenas profundidad, los habitantes de Gambie hacen sus vidas sobre las estilizadas canoas de madera que les sirven de transporte, lugar de reuniones y aun como local de trabajo. Todos los días, a la misma hora, las mujeres del pueblo reúnen sus embarcaciones en un gran canal. En ellas transportan sus mercancías, los productos que pondrán a la venta en el mercado flotante. Nadie parece echar de menos el suelo. Sus canoas son su firme permanente, la unión entre el agua salvadora y el mundo de la superficie. Entre los puestos flotantes de frutas y verduras es frecuente ver pasar canoas algo mayores cargadas de ramas tiernas. Estas mismas ramas se ven igualmente en distintos puntos del lago, sobresaliendo del agua como pequeños bosques inundados. En realidad son el producto de una de las formas de pesca más originales de todo el continente. La pesca comienza cuando los hombres del poblado cortan ramas de los alrededores del lago. Después las transportan al lugar elegido y las clavan en el suelo fangoso. Poco a poco van formando un bosquecillo con los palos. En el fondo, allí donde no había más que un substrato ondulante de lodo, se levanta ahora un laberinto de ramas. Con el tiempo las hojas se van pudriendo y esto atrae a los peces que llegan para comérselas y esconderse de sus enemigos entre los palos. Cuando varios bosquecillos han sido plantados, los hombres vuelven al primero, donde los peces han tenido tiempo de esconderse. Entonces sacan unas redes de gran tamaño y cercan el bosque artificial formando un círculo. La trampa está cerrada. Sabiendo que los peces ya no pueden escapar, los pescadores entran en el recinto y empiezan a sacar los palos. Poco a poco el bosque va siendo arrancado. Es el momento de la cosecha en el lago Nokue.
peces, cercados por las redes, son presa fácil de los hombres. El cerco se va estrechando y llega un momento en que los peces pueden ser cobrados con pequeñas redes y nasas. La pesca es la actividad más importante en Gambier y todos los miembros del pueblo viven casi exclusivamente de ella. De regreso al poblado acompañando a los pescadores, grupos de niños salieron a despedirnos alborozados. Era nuestro último día en Gambier y nuestras más inolvidables imágenes de la Venecia africana. Bordeando la costa giramos hacia el oeste y cruzamos la frontera de Togo. Nuestro siguiente objetivo nos llevaría a las raíces mismas del vudú y de la aún más antigua religión yoruba. Nos íbamos a internar en un mundo de dioses y demonios. Cerca de Togoville, en un pueblecito costero, encontramos a un grupo de religiosos españoles, hermanos de La Salle, con quienes empezamos a conocer el mundo de esta religión animista. Cuando estuve encargado del internado, en una cierta ocasión, había dos benineses que eran gemelos. Y una vez vino a decirme uno de ellos: Monsegón y le malade. Mi segundo está enfermo, le duele mucho la garganta y no puede tragar. Cuando al cabo de 3 días vuelven los dos, el que no estaba enfermo me contó que cuando llegaron allá, al Benín, su padre, que era greffier, le llevó al hospital. Los médicos del Hospital General del Benín no vieron absolutamente nada. Y entonces le llevaron a un brujo. Y el brujo, en cuanto nada más llegar, le pidió a su padre que fuera a comprar un huevo fresco. Cuando llegó su padre con el huevo fresco, le puso el huevo fresco aquí, le fue pasando todo a lo largo de la garganta, estuvo como media hora y al final dijo: ¿puedes tragar mejor? Dice: sí, yo creo que estoy curado. Entonces le dijo el brujo al padre: abra el huevo. Abrió el huevo y dice: ¡oh, mon frère! Allí había cristales, había clavos, había cosas podridas, todo eso es lo que tenía mi hermano en la garganta. Cuando los portugueses y españoles llevaron millones de esclavos a tierras americanas, con ellos fue su antigua religión yoruba. Una vez en América, para intentar hacerlos más dóciles y resignados a su vida de esclavitud, se les intentó convertir a la religión católica, pero el resultado fue una religión híbrida donde las divinidades yoruba se mezclaron con las figuras bíblicas. Había nacido el vudú. Cuando algunos de los esclavos regresaron a su tierra de origen, en América eran ya más de 50 millones los que seguían a esta poderosa religión. Y como era previsible, en Togo y Benín se extendió rápidamente, compartiendo protagonismo con la religión yoruba. Sus seguidores sostienen que en los orígenes del tiempo los hombres tenían una parte de dioses y los dioses participaban igualmente de la naturaleza humana.
Esta parte humana de los dioses es la que puede exigir ofrendas como comida, bebida, tabaco o, con bastante frecuencia, sangre. Los creyentes viven en un mundo donde lo natural y lo sobrenatural no tienen fronteras definidas. Guiados por un sacerdote, las distintas ceremonias vudú van desarrollándose. En cada una se buscará algo diferente, pero todas ellas se realizan para pedir algo a los dioses. Unos pueden ser benignos y dan lugar a la magia blanca, pero otros, como los violentos Ebieso y Soboto, son dioses malvados a los que se recurre para la magia negra, los rituales que pueden matar a un hombre a distancia. En las ceremonias a los dioses más apegados a lo humano, se realizan frecuentes ofrendas de sangre, comida y alcohol. Pero cuando se invoca a dioses más alejados de lo material, las ofrendas suelen estar compuestas por cantos y bailes. Dispuestos a participar en una de estas ceremonias más pacíficas, Gerardo y Pablo entraron a la sala del ritual vestidos con el único atuendo permitido, el capá, un sencillo pareo. Si la ofrenda es agradable a los dioses, estos entran en el cuerpo de alguno de los presentes y se manifiestan a través suyo. Pero viendo el arte de nuestros amigos, es comprensible que ningún dios se manifestara en esta ocasión. Ya sea con ofrendas espirituales o materiales, los creyentes llaman a los distintos dioses para pedirles sus favores. Pero en este universo de dioses y demonios, son estos últimos, los dioses malignos, los que con más frecuencia reciben ofrendas. Con buena lógica se cree que los dioses buenos no necesitan de ellas para no causar daño a sus fieles. Mientras fuera se realizan sacrificios, en otra sala se lee el oráculo echando los collares gris-gris. Los collares están formados por cáscaras de frutos y según sea la posición de las mismas al caer, el oráculo manifestará el futuro que será leído por el charlatán, el intérprete del oráculo. Por fin, entre sacrificios sanguinarios y ritmos crecientes, nos acercamos al momento culminante de la ceremonia vudú. Los dioses han elegido a sus fieles y van tomando posesión de ellos. El elegido activa la parte de Dios que tiene su naturaleza y el dios lo hace con su parte humana, apoderándose del hombre o mujer que se convierte en vudú y entra en trance. Los elegidos van pintados con polvos de caolín
en representación de las almas, ya que creen que los espíritus son blancos. El danzante que ha entrado en trance pierde su identidad en favor del dios que ha tomado posesión de su cuerpo. Es el momento cumbre. El dios está presente entre los fieles y escuchará sus peticiones. Poco a poco se llega al estado de paroxismo. El dios puede por fin entrar en el mundo físico y aprovecha el cuerpo del hombre al que ha poseído para exteriorizar toda su energía. Los vudú, agotados por la presencia del dios en su cuerpo, van quedando exhaustos. El dios, agradecido, concede sus favores, abandona el cuerpo inerme y vuelve contento a su mundo sobrenatural. Acabadas nuestras filmaciones en Togo y Benín, emprendimos ruta hacia Camerún. A través de paisajes áridos nos dirigimos al norte, cruzando Nigeria, con rumbo al Parque Nacional Gwaza, un refugio natural donde íbamos a tener nuestro primer contacto con la fauna africana. En los límites del gigantesco desierto del Sáhara y al sur del lago Chad, una extensión de pantanos y sabanas marca la barrera contra el avance de la tierra estéril. Es aquí donde en 1968 se creó el Parque Nacional Gwaza. En la estación seca, el parque parece ceder el paso al desierto. Solo el rastro de los animales, senderos marcados en la marcha en busca del agua, dejan imaginar algo de vida en tal erial. El progresivo aumento de las temperaturas anuales y unas lluvias que cada año llegan más menguadas han bajado los niveles del lago Chad y las tierras que se nutren de sus aguas se agostan. En el Parque Nacional Gwaza también ha llegado la sequía. Con un calor abrasador, los cobos, topis y avestruces intentan sacar provecho de los calcinados pastos de la sabana. Sus manadas, desdibujadas por el calor que emana de la tierra, fueron las embajadoras del parque a nuestra llegada a Gwaza. Los cobos que rodeaban a nuestro convoy son animales muy sociables que normalmente se juntan en grupos que van desde 4 hasta más de 40 individuos. En la estación seca, los grupos se hacen mucho más numerosos. Siempre rondan las cercanías de alguna charca y cuando éstas disminuyen con la sequía, los grupos se van concentrando en las pocas que quedan. La circulación por el parque, acompañados de un guardalocal, resultaba una experiencia extraña. Parecía imposible ver tanta vida en medio de tal secarral, pero eran precisamente las grandes manadas de herbívoros que nos acompañaban en nuestra marcha las que nos hacían sospechar la presencia de agua en algún lugar no muy alejado de allí.
Al igual que los otros animales que comparten la seguridad del parque, los cobos buscan el agua en las sabanas ralas. Con ellos van los topis, de mayor tamaño, y un sinfín de animales menores, porque la sequía afecta a todos. Grandes y pequeños, mamíferos, aves o reptiles, cazadores o presas, todos sufren la sequía reinante. El desierto amenaza con traspasar las fronteras del Chad. Con la deforestación creciente de los países limítrofes, las tierras baldías del Sáhara van aumentando año tras año de forma alarmante. Aquí, en la sabana, solo los matorrales y las retorcidas acacias impiden que el suelo se pierda definitivamente. Decididos a comprobar la situación del parque de una forma más amplia, mandamos a nuestra cámara en el ultraligero. Desde el aire, entre las achaparradas acacias de Guaza, íbamos a descubrir por fin las charcas que mantenían la vida durante el estío. Como un oasis verde en mitad de la sabana achicharrada, las últimas charcas aún retienen algo de agua, lo que las convierte en obligado punto de reunión para las especies animales. La necesidad de beber hace que algunos, como este antílope ruano, venzan su timidez y desconfianza y se acerquen a plena luz hasta la orilla del agua. Es un momento delicado en el que los animales son vulnerables al ataque de los predadores y todos están alerta. Cualquier movimiento brusco les pone en guardia. Pero la sed es más fuerte que el miedo y a lo largo del día la práctica totalidad de las especies del parque acaban por llegar hasta aquí. Durante todo el día, grupos de aves bordean las aguas de la charca. Aunque tienen mayor facilidad para localizarlas y llegar a ellas desde el aire, sus necesidades de agua son mayores que las de muchos mamíferos, por lo que no se alejarán demasiado mientras dure la sequía. También los carroñeros se acercan a beber. Los marabúes se encuentran en su elemento con sus largas patas zancudas, pero si ellos lo tienen fácil, otros necrófagos no corren la misma suerte. Las cortas patas de los buitres no están hechas para el agua, pero cuando el calor y la sed aprietan, hasta ellos agradecen mojarse un poco. En la charca, todos van saciando su sed. Pero los más necesitados aún están por llegar, aunque su presencia no pasará desapercibida. Una manada de elefantes se aproxima a la charca. Al igual que los cobos, varias manadas se han unido a causa de la sequía, formando un grupo inusualmente grande. La necesidad de agua de los elefantes es tan acusada que en ocasiones ha sido la causa de grandes migraciones de estos paquidermos. Al llegar junto a la charca, el nerviosismo se hace patente. Los elefantes adultos no tienen más enemigo que el hombre, pero son desconfiados por naturaleza.
Aunque ellos son invulnerables, las pequeñas crías que les acompañan pueden ser el objetivo de algún grupo de leones, y las hembras las protegen día y noche. Entre el bosque de patas colosales, el pequeño está a salvo. 4.000 kilos de fuerza velan por su seguridad. La vista de los elefantes es muy mala, pero su oído es excelente, y su olfato, dirigido por la versátil trompa, es extraordinario. Difícilmente podría un carnívoro acercarse sin ser detectado por el grupo. Una vez reconocido el terreno, el grupo entra en el agua. A la necesidad de beber se une la de los baños de lodo, que les protegen de los implacables rayos del sol y de los molestos parásitos. Un elefante adulto puede beber más de 200 litros de agua al día. Semejante volumen de agua obliga a los paquidermos a mantenerse constantemente cerca de ríos, lagos o pequeñas charcas como esta, donde beben, se rebozan de barro e incluso pueden llegar a nadar y bucear utilizando la trompa como un tubo de respiración. Por esta razón, el desierto del norte marca el límite de su distribución geográfica. Pero hacia el sur, no lejos de Huaza, el paisaje comienza a cambiar. La vegetación se hace más densa y poco después se convierte en el cinturón de selva tropical más inexpugnable del planeta. Esas selvas del cinturón ecuatorial de África iban a ser nuestra siguiente etapa y el próximo objetivo de filmación de la ruta de los exploradores.